Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da alegría nuevamente estar juntos para estudiar hoy la porción de Kitisa, la cual comprende desde el capítulo 30, versículo 11, del segundo libro de la Biblia hasta el capítulo 34, versículo 35 de Éxodo, es decir, Shemot en hebreo. Este es nuestro cuarto año y estamos tan contentos de poder compartir con ustedes. Hoy queremos ver un tema que se llama los rostros de Dios, que es cómo se describen en esta porción y ya me voy a explicar. Para empezar, me gustaría recordar lo que leíamos el año pasado. Bueno, creo yo que son un par de cosas. En primer lugar, quiero recordar que cuando leemos la porción kitisa, que quiere decir cuando levantes, está mal traducida, pues muchos han traducido acá cuando cuentes o contarás, pero no tiene algo que ver con contar, sino con los encargos que Dios le iba a hacer al pueblo de Israel. Algunos a pelear, algunos a capitanear, algunos a cuidar, algunos otros a ser portadores de los dones del Señor, etcétera, etcétera. Todo el pueblo debe tener un encargo. Todo el pueblo. Dios no ha reclutado a un pueblo para que el pueblo no haga algo. Al contrario, todos debemos de tener un encargo. El año pasado, ahora sí, hablando de la introducción del año pasado, vimos la construcción de una habitación para Dios. Eso es lo que significa la palabra Mishkan. En algún momento la veremos de nuevo porque sale muchísimas veces en esta porción. Pero la intención de Dios era que en este lugar seguro, en primer lugar, tenía que ver con algo que había en el cielo, que es como se maneja en el cielo, y el santuario acá lo va a representar, porque es lo que el desarrollo de la salvación tratará para nosotros, para los humanos, y es lo que el protocolo que Dios tendría que cumplir cuando estuviera acá. En ese sentido, entonces Dios ha hecho una promesa de venir a morar y a vivir en su pueblo, pero claro, Él no lo hará porque si nosotros recibiéramos su venida, eso nos destruiría, ya que el pecado en nosotros no puede coexistir con la santidad de Dios. Por eso es que Dios ha hecho todo este trabajo. Pero lo que sí hizo fue pedir que se construyeran en este santuario algunas representaciones de que Él estaría allí. Y a estos, para iniciar nuestro tema, es lo que nosotros hemos denominado rostros. Y bueno, no nosotros, la Biblia. La palabra panim quiere decir rostros literalmente, pero también puede traducirse como delante de, frente a. eh, y lamentablemente algunas Biblias también lo han traducido como la presencia de. Pero este concepto, la presencia de, no es algo tan bíblico que digamos, ya que hemos entendido que Dios, por su omnipresencia, Él está en todos lados. Entonces, no es que en un lado esté más, en otro lado esté menos, sino que lo que Él había hecho es que se está reservando un espacio a donde va a traer unos rostros que lo representan y que serán el lugar más santo de la tierra, y por eso tiene que tener todo un protocolo. Pero es que esto es como sucede en el cielo, y en el cielo tendría que haber un protocolo cuando Él regresara después de haber venido en la tierra. Por eso es que este santuario tendría que existir. Para ese, para ese trabajo, esa tarea, Él escogió a Betzalel, a quien llenó de sabiduría, eso lo veíamos el año pasado, que quiere decir la capacidad de anular lo humano para hacerlo divino. Ese es el significado de la palabra Jochma o sabiduría en hebreo.
Luego está la inteligencia o lógica divina, que es lo que se puede traducir como la palabra vina, que tiene que ver con la lógica de Dios. Y luego está el Da'at, o es decir, el conocimiento. Todos estos son conceptos del año pasado. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 6, en donde lo habíamos dejado el año pasado. Dice así: He aquí, yo he escogido con él, es decir, con Betzalel, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, ser un danita. También he puesto sabiduría en el corazón de toda persona sabia de corazón para que realicen todo lo que he ordenado. Lo que estamos empezando a ver es que a Betzalel, que será el conductor de esta obra maestra, que tiene que anular su humanidad, que es algo que Dios va a hacer, se le va a sumar a Julián, pero no solo ellos, sino también todas aquellas personas que martillarían oro, que coserían, que tejerían, etcétera, etcétera, todo lo que se va a exigir para levantar Dios este santuario, este lugar seguro para él. Lo que Dios entonces está otorgando es la capacidad a cada quien de negarse a sí mismo, porque este santuario debe de representar el que le han mostrado a Moisés. En ese sentido, entonces, ellos realizarían las cosas más importantes y es lo que ahora viene a continuación. Verso 7 dice: La tienda de reunión, el arca del testimonio y el reconciliatorio, el propiciatorio, traducen algunos, que está sobre ella. También todos los utensilios de la tienda. Muy bien, tenemos que explicar algunas cositas acá. En primer lugar, la tienda de la reunión se refiere, perdón, la tienda de la reunión, en hebreo, o el meod, eh, moed, perdón, significa eh, la tienda de la cita, o el meod. Eh, y lo que implicaría es que Dios vendría a vivir simbólicamente y esperaría que su pueblo viniera para buscar la reconciliación. Este era el lugar en donde habrían de ofrecer sus sacrificios y tendría tres espacios. Voy a traducirlos como lo han traducido la Biblia. Al primero le llamaron el atrio, así le han llamado en la traducción. El segundo era un lugar santo, el lugar santo. El Kodesh, dice la escritura. Y el tercero era el Santo de los Santos, el Kodesh HaKodashim. Y estos tres espacios representaban entonces la vivencia de Dios en la tierra. Todo esto entonces era conocido como el Mishkan. Y como hemos dicho en otros estudios, el Mishkan es un sustantivo que viene del verbo shahan, que quiere decir habitar confiadamente. Por lo tanto, el Mishkan es una habitación de paz, de reposo, es un lugar seguro para vivir. Y lo que hemos venido entendiendo es que Dios está cumpliendo su promesa de venir y vivir en medio de su pueblo. Claro, como hemos mencionado y no nos cansamos de señalarlo hasta la saciedad, si Dios hubiera venido en ese momento histórico, habría destruido la tierra, porque Dios no puede venir al mundo sin destruirlo, porque el mundo no es santo, Él es santo, y por eso es que Él ha tenido que, en primer lugar, montar algo que lo represente como parte de un protocolo que cuando Él venga, pero no vino con toda su gloria, no vino con todos sus atributos, cuando vino disminuido, como lo enseña el Salmo 8 y como Hebreos tan enfáticamente señala, cuando el Señor viniera, cuando Dios se despojara de sus atributos, ojo, no de su divinidad, sino de sus atributos, son dos cosas muy distintas, de sus atributos de santidad, Él entonces tendría ese santuario, estaría claro. Él vino al segundo santuario y ese santuario estaba muy corrupto, pero de todas formas era necesario que cuando él viniera hubiera santuario aunque estuviera corrupto. El libro o la carta, el tratado teológico de Hebreos, lo hemos enseñado, luego enseña que
cuando Él regresa, Él entra al que no es hecho de manos, es decir, al que no es humano. Este es el humano, estamos viendo este. Y repito, como una copia, pero también como una tipificación de la promesa de Dios de que iba a venir y habitar confiado con su pueblo. Y lo que hace, el protocolo que hace para acá, es que el pueblo tendría un lugar para reconciliarse con Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra reconciliatorio. Eh, Hebreos 8:5 lee lo siguiente, los cuales, dice, sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, refiriéndose al santuario, refiriéndose al Mishkan, como lo hemos mencionado, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, perdón, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Quiere decir que cuando Moisés sube a recibir la Torá del Señor por medio de ángeles, estos le muestran un modelo de un lugar seguro en donde Dios tendría a bien entonces simbólicamente colocar ciertas cosas, ciertos rostros, panim es la palabra, ciertos elementos, ciertas representaciones visibles que no tendrían que ser humanas. Por eso es que ninguno de los elementos, ninguno de los hombres podría ir con su creatividad y hacer lo que se le diera la gana, sino que lo que tenían que hacer era copiar lo que habían visto porque era una idea divina, porque era Dios el que estaba haciendo una excepción para venir y visitar a su pueblo simbólicamente. Luego, esa es la razón por la que en ese lugar él habla de dos elementos. El primero es el arca del testimonio y el segundo es el reconciliatorio. Le llamo yo, esa palabra no existe en castellano, pero así le he llamado. Y estas se encontraban en el lugar más santo, en el tercero de los espacios viniendo de atrás para adentro, al cual, repetimos, solo era permitido entrar en un día del año, en el día de Yom Kippurim. Esto ocurría en el 10º día del mes séptimo del año, cuando el sumo sacerdote tenía por mandamiento entrar, y esto, algo de esto veíamos la semana pasada. Así que, teniendo entonces el mandamiento de entrar una vez al año, en este lugar se encontraba estos dos elementos. El primero era el arca del testimonio, en el cual Dios había decidido grabar o guardar, perdón, las tablas de lo que se conoce como las tablas de la ley, pero que el Evangelio también le ha llamado el testimonio del pacto. Era el testimonio, no era el pacto. El pacto lo hizo con Abraham. Aquí, al dar sus protocolos, Dios lo que está haciendo es dándoles el testimonio del pacto. Esto se encontraba en el lugar, repito, donde solo había acceso una vez al año y esto exclusivamente por el sacerdote. Luego estaba el reconciliatorio. La palabra que han colocado es la palabra propiciatorio, pero la palabra caporet, que es la palabra que he traducido por reconciliatorio, viene del verbo capar o caper, que quiere decir cubrir o recubrir con la idea de generar una actitud de conciliación. Por eso es que hemos entendido que lo que ocurría en este lugar, en primer lugar, era, para la redundancia, era que Dios se reconciliaba con su pueblo. Nosotros, por portar el pecado en nuestra esencia, somos enemigos de Dios. Para estar con Dios tenemos que tener una reconciliación. Eso fue lo que vino a hacer el Mesías y por eso es que el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, luego enseñará en Romanos que somos, o en Corintios, que somos ministros de la reconciliación, porque eso fue lo que Dios vino a lograr por nosotros en el madero y con su posterior ascensión a los cielos. Pero habiendo dicho esto, entonces lo que tenemos que entender es que los rostros de Dios tenían como propósito reconciliar, que se buscara el perdón, que yo pudiera arrepentirme de mis faltas. Y esto tiene mucho que ver con cómo se lo entiende a la adoración hoy, porque la adoración hoy en día
Se lo ha entendido, especialmente desde que hubo un mover para coros más bíblicos en los años 80. Se lo empezó a entender como adorar, se lo relacionó con la música, se lo relacionó con cantar. De hecho, se lo relaciona con los coros solemnes que se dan en el momento. Pero adoración no tiene que ver con eso. Adorar es que nosotros hemos recibido la reconciliación con Dios. Es decir, la adoración es el acto de propiciar, el acto de confesar nuestros pecados, el acto de morir a nosotros mismos para que Dios impute su reconciliación en nosotros, su perdón en nosotros y podamos tener una buena relación con Dios. Si, si esto no es que se haga cantando, es que esto se hace eh, confesando los pecados, esto se hace teniendo una actitud distinta hacia la escritura. Esto es una cuestión que se actúa más que dentro de un templo, se actúa fuera de un templo y la idea es que Dios nos dice cómo vivir y nosotros nos ajustamos a Él y adorar implica que cada vez que cometamos un desajuste, nos volvamos a Él. Para eso es que Él ha dejado estos rostros, estas superficies que están allí y que exigen que el hombre y la mujer tengan una vida de santidad. Y esto ocurría, repito, una sola vez al año. Pero luego la Biblia enseñará hablando, perdón, seguirá hablando de otros conceptos más. Leemos el versículo 8. Dice, la mesa y los utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso. Nuevamente, todas estas elementos, la mesa y los utensilios de la mesa donde se ponían los panes de la reconciliación nuevamente, no eran los panes de la presencia, sino nuevamente de la reconciliación, o los panes del rostro puede ser también. Eh, Sus utensilios se refiere a los panes, el candelabro de oro puro se refiere a la menorá, es como se dice en la Biblia, que estaba allí, y sus utensilios y el altar del incienso que también estaba en este lugar. Todos estos elementos entonces son los rostros de Dios y pertenecen al lugar más sagrado que lo representa a Dios y que estaba vedado a nosotros por el pecado y que una vez que Él rompa el rollo, perdón, cuando Él venga, esto no será más un problema, esto será algo que ahora podremos ya, sin un sacrificio de un animalito, entrar y pedir perdón por nuestros pecados. Esto liberará la adoración para que nosotros no tengamos que depender de una vez al año, no tengamos que depender de llevar un animalito, sino que la adoración, la reconciliación, sea que pedimos perdón, sea que empezamos de nuevo, tenemos una oportunidad de Dios para empezar de nuevo. Y todo eso estaba representado por estos elementos, estos rostros que están acá, que cada cual tenía entonces una función dentro de lo que sería el Yom HaKippurim o el día de las reconciliaciones que ocurría cuando el sacerdote entraba esa vez al año, por supuesto el altar, por supuesto el candelabro, por supuesto la mesa, los panes, etcétera, etcétera. Versículo 9 sigue diciendo, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Ahora esos ya no estaban en el lugar santísimo, pero de todas maneras es un requerimiento que Dios le está pidiendo que se construya, porque es parte de todo lo que implica ser reconciliado. El altar del holocausto, es decir, el altar, perdón, de la ofrenda de la ola, que era el sacrificio que se ofrecía cuando uno tenía pecados intencionales. Este estaba afuera del lugar santo, justo enfrente al lugar santo, porque expelía humo y sus utensilios, la fuente y su base eran donde los sacerdotes se lavaban, donde hacían el ejercicio del lavado. Y estos se consideraban ya como parte del lugar santo y repito, serían instrumentos de reconciliación, pero de todos modos representan como rostros de Dios, como panim de Dios, como lo que traducen presencia de Dios. Versículo 10.
Dice, las vestiduras del material tejido, está siguiendo con lo que ha mencionado de que es lo que ellos deben de hacer, es lo que deben de tejer, es lo que se les está pidiendo que haga. Pero ahora está hablando de las vestiduras de material tejido, estamos leyendo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, que eso veíamos la semana pasada, las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Y estas, pues, recordará usted, representaban la investidura de parte de Dios para que ellos hicieran sus funciones de reconciliación. Debido al pecado del becerro de oro, Dios ha decidido que que el sacerdocio de todo creyente iba a estar delegado en la tribu de Leví. Claro, después de que vino el Mesías y se instaura el sacerdocio según el orden como de Melquisedec, entonces, a partir de ese momento, el creyente es un sacerdote porque puede entrar a la reconciliación por él mismo con arrepentimiento, con humildad, con la intención de cambio. Pero acá todo esto tendría que estar representado porque, repetimos, era un prototipo del que Dios le había enseñado a Moisés. Versículo 11. Luego dice, el aceite de la unción, con el cual ungían cada uno de los elementos, el incienso aromático para el santuario, lo harán conforme a todo lo que he ordenado. Ahora, lo que quiero señalar acá de todos los elementos es el aceite de la unción. Estaba prohibido que se usara este para un uso que no fuera el santo. Yo recuerdo que algunas personas sin escrúpulos, pienso yo, entendieron, tomaron los elementos porque están escritos en la escritura y empezaron a vender este aceite hace algunos años. Recuerdo que alguien lo ofreció como algo místico que traían de la tierra de Israel. Pero es que esto está prohibido, es una prohibición en la escritura porque este aceite tenía una función santa. Lo mismo el incienso. No podían usarse para usos comunes. No podemos estar usando esto para ungir cosas o personas hoy en día porque no tiene algo que ver con eso. El Evangelio toma lo que luego implica el aceite, la unción en aceite, y hace una enseñanza completamente distinta. Sucede que el aceite representa estar bajo de autoridad. Cuando alguien se lo ungía, cuando se ungían, por ejemplo, los elementos acá, era para que estuvieran bajo la autoridad de los sacerdotes. Cuando se ungieron reyes, era para que estuvieran bajo la autoridad de Dios. Cuando se ungían profetas, estaban bajo la autoridad de Dios. En fin, de hecho, hay un rey medo-persa que se llama Ciro, que más o menos en el 520 Dios le llama que es su ungido, porque lo que hace es que lo usa a él para emitir un edicto en el cual se da libertad a los judíos que están presos en Babilonia y en cualquier otro lugar del imperio medo-persa para que vuelvan a Jerusalén. Por lo tanto, hablando del aceite, tenemos que ver que a lo que se ungía era con la finalidad de colocarlo bajo la autoridad de alguien. En este caso, en el caso del santuario, era la autoridad del sacerdote para la tarea de reconciliación nuevamente. Es que no podemos separar la reconciliación, la salvación de algo de lo que está escrito en la Biblia, sino que tiene relación con todo. Pero entonces encontramos un versículo muy interesante, capítulo 5 de Santiago, de Jacobo, me gusta más el nombre original, Jacob, capítulo 5 versículo 14, y dice así, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los líderes, ancianos de la congregación. Es decir, en todo lugar había líderes que Dios había colocado para que se ministraran. Y que oren por él, es decir, que entren a juicio por él, que le hablen de sus pecados. Y luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, o sea, sometiéndole al nombre del Señor. Lo que está implicado acá es que la persona, luego de la visita de los líderes, quedaría bajo la autoridad del nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración desde la fidelidad, o sea, desde el desarrollo de los comportamientos de Dios,
dará salud al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Vemos acá entonces es un caso de un liderazgo que entiende que hay algún enfermo de ellos, de la congregación local, y lo buscan para entrar en juicio, eso es lo que quiere decir orar, para ungirlo. Y yo no me aparto de que esta unción sea literal, que se coloque unción, por supuesto, esto es importante, no nos estamos apartando de eso, pero si se unge cosas, casas o lo que sea, y no se entiende, de nada sirve, solo se ha manchado. Por lo tanto, cuando se habla de ungir, se habla de someter. Y aquí lo que estaba pasando era que estas personas se habían apartado y por eso se requería de los líderes, de la comunidad que dictaba e impartía justicia, de la parte de la comunidad que impartía justicia en esa comunidad. Esta gente llegaba con la escritura y lo traían de vuelta al redil, le implicaban que entrara en juicio, es lo que quiere decir orar, que confesara sus pecados y que estuviera nuevamente bajo autoridad. Por eso es que la oración desde la fidelidad de Dios, es decir, desde la educación de Dios, desde lo que Dios ha dicho que la persona debe hacer y vivir, eso es lo que dará salud al enfermo. Se restaurará, el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, dice, el Señor lo perdonará. Y de la misma manera, el incienso no debe ser traducido como el incienso para el santuario, sino que el incienso aromático tiene que ver con la santidad de Dios, con la santidad de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No era para que el sacerdote sintiera lo, sino para que Dios estuviera agradado. La santidad es Dios. Hemos señalado que más que un espacio es una persona. Ahora bien, ¿por qué quería Dios un olor agradable? Era para dar su aprobación a la reconciliación. Era como decir, mira, hemos hecho todo el proceso, todo el procedimiento que tú dijiste. Ok, me agrado con eso, es aroma agradable, podemos seguir. Y era el último paso. Querido hermano, yo quiero dejar en su corazón que hoy por hoy es muy difícil ver las cosas de esta manera. La gran mayoría de nosotros no lo entiende porque nos hemos apartado de lo que está escrito, porque no hemos entendido el verdadero significado. Y gracias a Dios por el estudio, gracias a Dios por lo que dice en el original, gracias a Dios por lo que de esto se trata. Pero lo que queremos señalar es que los rostros de Dios estuvieron presentes en el testamento de los antiguos como una intención de Dios de vivir en nosotros. Pero a partir de que Jesús vino a la tierra y se establece el otro sacerdocio, el de Melquisedec, y él regresa a los cielos y hace el protocolo que tiene que hacer para regresar a los cielos y para presentar su propia sangre como un sacrificio, y el velo es rasgado en dos. A partir de ese momento, Dios ha decidido colocar un rostro en nosotros. Nosotros le conocemos como Espíritu Santo, es decir, la porción de Dios que Él pone en su corazón para santificarlo a usted, para crear reconciliación. Hoy en día, el, la verdadera interpretación de la escritura está disponible para el creyente, pero no para el que dice, ah, esto sí, esto no, de la Biblia, no, para toda la Biblia. El que la respeta, el que está dispuesto a obligar su servicio. Yo le invito a ser usted uno de esos, uno de los que entiende que todo este movimiento tiene que ver con la reconciliación de Dios con nosotros y que ha puesto su rostro, su espíritu en nosotros. Cualquier duda que usted tenga, no dude en escribirlo. Estamos muy interesados en colaborar con su crecimiento. Gracias por su sintonía. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Hasta pronto.